Ya se ve. Ok, bueno, en la definición de infarto, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De un electrocardiograma o de un trazo de electrocardiograma con elevación del segmento ST. Recuerden que el segmento ST normalmente debe ser una línea isoeléctrica que se corresponda lineal con el segmento PR. Entonces, el inicio de la onda Q que señala la flecha 1 sirve como punto de referencia, es decir, hay que basarse en ese inicio de la onda Q, donde está la línea isoeléctrica, para ver si realmente hay o no un desnivel del segmento ST. Y la flecha 2 muestra el inicio del segmento ST o denominado punto J, ¿no? Bueno, la diferencia entre ellas es la que marca la magnitud de la desviación del segmento. Y bueno, las mediciones de ambas flechas deben realizarse desde la parte superior de la línea del registro electrocardiográfico. Entonces aquí lo que vemos es que aproximadamente tiene una desviación de 1.5, ¿no? Más o menos como de 1.5, casi 2 eh, milímetros o 0.15 milivoltios, ¿no? Casi 0.2. Entonces, esto es lo que tomamos en cuenta como desviación del segmento ST o cambios en el punto J, ¿no? Para realmente considerar que haya cambios en este segmento. En general, ¿cuáles son los criterios electrocardiográficos o cuáles son los datos electrocardiográficos que indican isquemia miocárdica aguda? Esto en ausencia de hipertrofia ventricular izquierda o bloqueo de rama, los cuales podrían enmascarar de alguna manera el cuadro, ¿sí? Entonces, en general, si el paciente no tiene hipertrofia ni bloqueo de rama, estos son cambios definitorios de elevación del segmento ST, ¿no? Se considera como elevación del ST una nueva elevación en el punto J en dos derivaciones contiguas, con un punto de corte mayor a 1 milímetro en todas las derivaciones, excepto en B2 y B3, donde puede ser fisiológica una elevación discreta del ST. En este caso, en estas derivaciones se aplican estos criterios o estos puntos de corte. Ok, para hombres dependerá si el individuo es hombre, tiene más o menos de 40 años. Si la persona si es hombre y tiene más o igual de 40 años, la elevación debe ser mayor o igual a 2 milímetros a 2 milímetros, perdón. ¿Sí? Entonces, 40 años como punto de corte, más de 40 años, 2 milímetros. Pero si el paciente es hombre y tiene menos de 40 años, la elevación debe ser al menos de 2.5 milímetros para considerarse significativo. Esto aplica en derivación B2 y B3 de las precordiales, ¿ok? Y si es mujer, independientemente de la edad, sea mayor o menor de 40 años, si es mujer, basta con que tenga una elevación de 1.5 milímetros, ¿sí? Entonces debe ser cuadrito y medio de elevación en mujeres, 2 cuadritos y medio en hombres mayores de 40 años o igual, y, perdón, en dos cuadritos en varones de 40 años o más, y 2 cuadritos y medio en varones menores de 40 años. ¿Sí quedó clara esta parte? Sí, doctor. Ok. Esto aplica para elevación del segmento ST, es decir, para el infarto con elevación del segmento ST. Y si vamos a buscar un contexto isquémico no haya elevación, sino haya depresión del segmento ST y cambios en la onda T, se considera criterio una nueva depresión del segmento ST que debe ser horizontal o descendente. Es decir, la pendiente de la depresión del ST debe ser horizontal o descendente, no ascendente, ¿sí? Generalmente en el contexto de una taquicardia puede haber un desnivel del ST y desnivel negativo, pero con pendiente ascendente. Ese cambio es fisiológico. Pero si hay una nueva depresión horizontal o descendente mayor a 0.5 milímetros, es decir, mayor a medio cuadrito, basta con medio cuadrito, en dos derivaciones contiguas, o inversión de la onda T mayor a 1 milímetro en dos derivaciones contiguas.
Esto acompañándose de una onda R prominente, o sea, una onda R alta, o un cociente RS mayor de 1, es decir, que la R entre S de la misma derivación sea mayor a 1. ¿Ok? O sea, en pocas palabras, que la R sea más alta que la profundidad de la S. ¿Ok? Ahora, ¿a qué nos referimos con derivaciones contiguas? Obviamente corresponde a derivaciones que ven a la misma cara del corazón. Por ejemplo, hablamos de un infarto anteroseptal. Anteroseptal si compromete las derivaciones B1, B2, B3 y B4, ¿no? Generalmente de B1 a B4 es un infarto anteroseptal. Cuando llega a afectar todas las precordiales, es decir, de B1 a B6, habitualmente le llamamos infarto anterior de forma global, ¿no? Infarto anterior. Si afecta las 6 derivaciones precordiales y los cambios aparecen en esas derivaciones contiguas. Ok, si el infarto ocurre en las derivaciones D2, D3 y ABF, acuérdense que esas 3 derivaciones tienen su polo positivo en el vértice inferior del triángulo de Einthoven, ¿no? Si se acuerdan, D2, D3 frontales y ABF, esas 3 miran hacia la cara inferior del corazón. Por lo tanto, afección en estas 3 derivaciones, D2, D3 y ABF, implica un infarto inferior, ¿ok? O cambio, un infarto de miocardio inferior. Esto aplica para el segmento, para el infarto con elevación del segmento ST. En el infarto con elevación sí podemos determinar las caras afectadas. En el infarto sin desnivel o sin elevación no podemos definir qué caras, aunque sean derivaciones contiguas. Pero en el infarto con elevación de ST, ahí sí podemos decir infarto de miocardio en cara anterior, en cara anteroseptal, en cara inferior. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, un infarto lateral correspondería a la afección habitualmente de las derivaciones que miran hacia la pared, hacia el ventrículo izquierdo, hacia la pared lateral del corazón, ¿no? ¿Cuáles son estas? V1, ABL, acuérdense que tienen su polo positivo en el brazo izquierdo, ¿no? V1 y ABL. Y a esto le podemos sumar las derivaciones precordiales izquierdas, que son B5 y B6, ¿sí? Cuando hay una afección solamente de las derivaciones inferiores de B5 y B6, B5 y B6 hablamos de lateral baja. Y cuando afecta únicamente V1 y ABL, hablamos de una afección lateral alta. No es habitual, pero puede verse de forma separada. Ahora bien, si el infarto ocurre de B1, o la afección del electro ocurre de B1 hasta B6, es decir, en las 6 precordiales, más D1 y ABL, es decir, más las 2 que miran al brazo izquierdo, tienen su polo en el brazo izquierdo, hablamos de un infarto anterior extenso, ¿sí? Cuando afecta B1, B2, B3, B4, B5, B6, B1 y ABL, ¿ok? Ahí estamos hablando de un infarto anterior extenso, ¿sí? Sí quedó claro más o menos en general cómo se considera derivaciones contiguas y a qué cara del corazón pertenecen. Sí. Ok. Ahora, en la clase de infarto con desnivel vamos a hablar de derivaciones especiales. Vamos a hablar de B3R y B4R, que son derivaciones derechas, así como derivaciones B7, B8 y B9, que apuntan hacia un infarto posterior, que en situaciones particulares se utilizan estas derivaciones. Criterios de un infarto previo. Cambios electrocardiográficos asociados con un infarto previo en ausencia igual de rama izquierda y de hipertrofia del ventrículo izquierdo. En general, cualquier onda Q en las derivaciones B2 o B3 que sea mayor a medio cuadrito, es decir, a menos de 0.02 segundos, o un complejo QS sin onda R en derivaciones B2 o B3, se considera eso ya un infarto previo en esa cara. Por si preguntaban, más de uno me preguntaba en alguna ocasión a qué se le consideraba ondas Q patológicas. Pues en general a estas. Estos son criterios de ondas Q patológicas, es decir, de un infarto previo. Otra consideración, otro criterio, es una onda Q mayor a 0.03 segundos, es decir, a 3/4 de un cuadrito en tiempo, es decir, en el plano, en lo que es horizontal en tiempo, 3/4 de cuadrito, es decir, casi o prácticamente más de 0.03, es decir,
de un cuadrito para arriba, de anchura de la onda Q, de la pura onda Q, o mayor o igual a 1 milímetro de profundidad, es decir, más de un cuadrito de profundidad, o un complejo QS sin onda R en derivaciones D2, D1, D2, ABL, ABF o B4, B6 en cualquier par de derivaciones de un grupo contiguo, es decir, derivaciones que afecten contiguas. Por ejemplo, D1 y ABL, que traduciría un infarto lateral, B1 a B6, que traduciría un infarto anterior, D2, D3 y ABF, que traduciría un infarto inferior, ¿no? En general, esos mismos criterios se van a aplicar a las derivaciones suplementarias B7 a B9 si se encuentra una onda Q en esas derivaciones especiales, que traducirían un infarto posterior, ¿no? También la presencia de una onda R mayor de 0.04 segundos, es decir, mayor de un cuadrito en B1 y en B2. Habitualmente B1 y B2 tienen una onda R pequeña, ¿no? Por la progresión del vector 2. Pero cuando vemos una onda R alta con una anchura mayor de un cuadrito, o un cociente RS mayor de 1 en esas derivaciones B1 y B2, normalmente la R no es más alta que la S en B1 y B2. Pero si el cociente RS es mayor de 1 en estas derivaciones con una onda T positiva, concordante, o onda concordante quiere decir que la onda T apunta hacia el mismo lado que el QRS, es decir, si el QRS es positivo, la onda T es positiva, a eso se refiere concordante. Discordante se referiría a que el QRS apunta para arriba y la onda T para abajo. A eso se refiere discordancia. Concordancia es que apuntan hacia la misma dirección la onda T y el QRS. Esto en ausencia de defectos de conducción, es decir, en ausencia de bloqueo de rama derecha, rama izquierda, ¿no? Para considerarse como un criterio de un infarto previo. También hay criterios de infarto previo o silente no diagnosticado, es decir, algún infarto silencioso que el paciente nunca se percató que lo tuvo. En general, cualquiera de los siguientes criterios cumple el diagnóstico de infarto previo o silente no diagnosticado. La presencia de ondas Q patológicas, como se describe en esta tabla que acabamos de ver previamente, con o sin síntomas. Esto en ausencia de causas no isquémicas. O que exista evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable siguiendo un patrón compatible con una etiología isquémica, que observemos en un ecocardiograma, por ejemplo, que el paciente tiene zonas de asinesia en el anteroseptum o en la anterior, en los segmentos correspondientes al territorio de una misma arteria. Ahí sería criterio de un infarto antiguo. O hallazgos patológicos de infarto de miocardio previo, es decir, pues, por autopsia, ¿no? Esto sería como lo más relevante de la cuarta definición de infarto. En general, todo esto viene en las guías y ahí lo pueden volver a revisar. Y vamos a proceder con el siguiente tema. ¿Alguna duda con la cuarta definición universal de infarto? No, doctor. Ok, ya se ve la pantalla otra vez. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Vamos a checar. Vamos a empezar ahora el tema de síndrome coronario agudo sin desnivel persistente del positivo del segmento ST, es decir, el primer espectro electrocardiográfico. Es decir, los síndromes coronarios agudos que no tienen una elevación persistente positiva del segmento ST. Aquí entra la angina inestable y el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST.
Okay. En general podemos definir al paciente que ingresa con dolor torácico a un servicio de urgencias. Tenemos que clasificarlo electrocardiográficamente, ¿no? Para ver exactamente cuál va a ser su manejo. O sea, en general, habíamos dicho que electrocardiográficamente hablando se dividen en dos grandes grupos los síndromes coronarios agudos, ¿no? O el dolor torácico que se asocia a un síndrome coronario agudo. En un grupo que sería los pacientes sin elevación persistente del segmento ST, que son el objetivo de esta clase, en el cual pueden presentar cualquiera de estos escenarios electrocardiográficos. Una elevación transitoria del segmento ST, es decir, que elevan el segmento ST, pero solamente es menor de 20 minutos. Se refiere como elevación transitoria a una elevación menor de 20 minutos, ¿sí? Para la cual requerirían una toma seriada de electrocardiogramas, ¿no? Es decir, no basta con tomar solamente un electro al ingreso, y eso sí debe quedar muy claro. Otro escenario es aquel paciente que presenta elevación persistente o transitoria del segmento ST, es decir, que desde el principio se observan un desnivel negativo del segmento ST o una depresión del segmento ST, la cual puede ser transitoria o persistente en este mismo lapso de tiempo. Hay pacientes que no presentan cambios en el segmento ST, pero presentan inversión de la onda T, o las ondas T se aplanan, o hay una pseudonormalización de las ondas T. Entonces, estos cambios en la onda T también se pueden considerar isquémicos, ¿sí? En un contexto clínico compatible. Pero también existe el escenario en el que el paciente puede llegar con clínica de angina, pero con un electro completa y absolutamente normal. No es raro ver un paciente en urgencias con un electro normal, pero con un dolor sugestivo de isquemia. Todos estos escenarios pertenecen al síndrome coronario agudo sin elevación persistente del segmento ST. Y el segundo espectro, pues es el que vamos a tratar en otro tema aparte, es el síndrome coronario agudo con desnivel persistente positivo del segmento ST considerado mayor de 20 minutos. Y aquí entra el infarto con elevación del segmento ST. En general, la angina inestable podemos definirla como isquemia miocárdica en reposo o con mínimo esfuerzo, pero en ausencia de necrosis de cardiomiocitos. Es decir, hay una clínica de isquemia que puede ser en reposo a mínimos esfuerzos, pero en el cual no se documenta elevación de biomarcadores o elevación de marcadores de necrosis miocárdica, ¿sí? En este contexto, en el Zika sin elevación del segmento ST, es importante siempre la determinación de troponinas, preferiblemente de alta sensibilidad, ya que eso puede tener una implicación pronóstica adicional, ¿no? Sabemos que la angina inestable versus el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST no padecen necrosis miocárdica. Por lo tanto, tendría como características que la angina inestable tiene un riesgo de muerte sustancialmente menor que el infarto. A lo mejor hay un cierto menor beneficio del tratamiento antiagregante intensivo, y también un menos beneficio del tratamiento invasivo precoz. Es decir, no todos estos pacientes van a meditar un tratamiento invasivo precoz. Aquí va a ser importante algo que denominamos estratificación del riesgo de la angina, para ver si de acuerdo a su riesgo amerita o no un cateterismo de carácter prioritario. Vamos a ver de los que se conectaron al final. Laura, ¿me escuchas? Laura, ¿sí estás conectada? Ok. ¿Qué leíste de los tipos de angina inestable o cómo podríamos clasificar a la angina inestable? Ya habíamos hablado del dolor torácico que se clasifica en típico, atípico y no anginoso. Ahora, la angina inestable, ¿cómo la podemos subdividir? Ok, Mariana. Pues bueno, yo había encontrado dos clasificaciones. Una era
la que los divide en complicada y no complicada, y otra lo divide en angina de esfuerzo de reposo, y la de reposo se divide en 2 grados, dependiendo de la presentación. Ok. Oscar, ¿me escuchas? Sí, doc, pero igual no lo chequé. Ok. Daniel de Alba. Sí, aquí estoy. Ok. ¿Qué revisaste de los tipos de angina inestable? No, no lo vi, nada más vi que había la angina, pero no encontré los tipos. Ok. Leslie. Carlos Enrique. Rosa. Yo nada más había encontrado que era la angina de primo comienzo, la Ok. premenstrual, la angina en reposo y postinfarto. Ok. Ujú. Iram Yair. Sí, se encuentra la angina de Prinzmetal, la angina postinfarto, angina increscendo, Ok. eh, y la angina de primo comienzo, como dijo la compañera. Ok. Bien. Ok. Pues en general, inclusive desde la guía previa, hay una guía del 2015, ya más antigua, del síndrome coronario agudo sin elevación persistente del segmento ST, donde se estratifica, o bueno, más bien dicho, se clasifica, ¿no? Estratificación hablamos de riesgo. Se clasifica a la angina inestable, o por ejemplo, ¿cómo podemos saber si un paciente con dolor precordial tiene angina estable, o decirle, ¿tiene angina estable o tiene angina inestable? Generalmente la angina estable es un dolor ya crónico de mucho tiempo y que muchas veces se exacerba con la actividad física muy marcada y cede con el reposo. Sin embargo, el dolor anginoso en pacientes con zika sin elevación del ST se puede presentar de cualquiera de estas maneras. El llamado dolor anginoso prolongado en reposo o angina en reposo, que es aquella angina mayor de 20 minutos que aparece en reposo. O sea, que el paciente no tiene ninguna relación su dolor con la actividad. El paciente puede estar sentado, acostado y le aparece un dolor anginoso que dura más de 20 minutos en reposo. Ese dolor se considera angina en reposo. Tenemos la llamada angina de nueva aparición o de novo, o angina de reciente comienzo, que también se le llama, que debe ser por lo menos clase 2 o clase 3 de la clasificación de la Sociedad Canadiense Cardiovascular, es decir, de la clasificación de la angina de clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, en cuanto a grandes, medianos, pequeños esfuerzos o reposo, debe ser por lo menos de clase 2 o de clase 3. Si es de reciente comienzo, si es una angina de reciente comienzo de clase 1, no se considera en este espectro, debe ser angina de reciente aparición, pero por lo menos clase 2 o clase 3, por lo menos. Una tercera presentación es la llamada desestabilización de una angina previa estable, que también se denomina angina increscendo, o angina de patrón creciente.
en el cual debe ser por lo menos una angina mínimo de 3, es decir, una angina que el paciente ya se conocía como estable, es decir, que el paciente ya se conocía con clase 1, que al caminar 4 cuadras o al subir 2 pisos de escaleras le daba angina, pero ha notado que con el paso de las semanas, esa angina ha ido incrementándose de intensidad con menor grado de actividad física. A eso le llamamos desestabilización de una angina ya conocida previamente como estable y que actualmente es mínimo de clase 3, es decir, de pequeños esfuerzos. ¿Ok? Y también tenemos un cuarto espectro, que es la angina posinfarto de miocardio agudo. Es un paciente que está infartado, que está hospitalizado o que tuvo un infarto reciente, aunque ya esté en su casa, pero que presenta un nuevo episodio de angina posterior a ya haber cursado con un infarto establecido. ¿Ok? Generalmente, ¿qué entidades, y aquí lo dice, qué entidades pueden exacerbar un Zika sin elevación del ST? La anemia, una infección, inflamación, fiebre, trastornos metabólicos o endocrinos. También puede manifestarse como síntomas atípicos. No todos tienen angina. Hay quien se manifiesta con epigastralgia, indigestión, disnea aislada. Esto puede ser más común en pacientes de la tercera edad, en diabéticos, en mujeres, en pacientes con enfermedad renal crónica y en pacientes con demencia, ya que ellos no siempre manifiestan el dolor típico característico. En general, ¿qué dice la guía previa, la del 2015? Que la angina prolongada, es decir, la angina en reposo y la angina la angina en reposo se puede observar en un 80% de los pacientes con Zika sin desnivel. Y un 20% más o menos incluye el espectro de la angina de novo y la angina increciendo. Es decir, más o menos, o sea, la angina posinfarto es como una entidad aparte que se presenta en el contexto de un infarto, pero en pacientes sin cardiopatía isquémica previa o sin angina inestable previo o sin infarto previo, podemos decir que el 80% son anginas en reposo y el 20% son la suma de angina de novo con angina increciendo, que son el segundo y el tercer espectro clínico, ¿sí? Obviamente sabemos cómo es el dolor, ¿no? Ya lo hemos dicho. Se caracteriza por una sensación retroesternal, depresión o pesadez, que así la refiere el paciente, que irradia hacia el brazo izquierdo, menos frecuente hacia ambos brazos o hacia el lado derecho. Puede irradiar también al cuello o a la mandíbula y puede ser también intermitente o persistente, ¿no? Pueden agregarse síntomas adicionales como descarga adrenérgica, ¿no? Como náusea, vómito, diaforesis y algunos otros síntomas agregados como dolor abdominal, disnea e inclusive síncope, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es como que en general el espectro clínico de un paciente que sospecha en angina. Si les llega un paciente que no se conocía con angina y les refiere angina en reposo más de 20 minutos, sospechen angina inestable. Obviamente, la única forma de demostrar que es un infarto es tomándole un electro y tomándole biomarcadores, ¿no? Pero pues de entrada la sospecha clínica inicial es una angina o un síndrome coronario agudo, ¿no? Pero siempre a una angina considerarla como inestable si se presenta como cualquiera de estas características. En reposo, de novo, increciendo o postinfarto. El electrocardiograma. En estos pacientes, el electrocardiograma se debe realizar en los primeros 10 minutos de la llegada del paciente a urgencias. Si el paciente le llega a urgencias con un dolor precordial típico y con alguno de los escenarios clínicos mencionados anteriormente, se le tiene que tomar en los primeros 10 minutos de su llegada un electrocardiograma. ¿Sí? Habíamos dicho que pueden presentar un síndrome coronario sin elevación del ST completamente normal, es decir, un electro normal hasta en más del 30% de los pacientes. En estos casos pueden llegarse a referir derivaciones adicionales como B7, B8, B9, que son derivaciones posteriores, o B3R, B4R, ¿sí? En el caso de que el paciente tenga síntomas persistentes o recurrentes, se tendrán que obtener registros adicionales, ¿no? Ya que el síndrome coronario es una entidad dinámica y tiene que estar tomando de manera seriada, por lo menos a las 3, 6, 9, 12 horas, a las 24 horas, un electrocardiograma, ¿no? De control. Entonces sí son electrocardiogramas seriados, ¿no? Los biomarcadores obviamente juegan un papel indispensable en el diagnóstico de este síndrome coronario agudo. Se deben tomar en cuenta principalmente las troponinas cardíacas, ¿no? Sobre todo las de alta sensibilidad
En general, si la presentación clínica es compatible con isquemia miocárdica, ¿sí? Aparte tenemos que tomar en cuenta aquí la elevación de troponina debe ser mayor del percentil 99 de relación a individuos sanos para establecer el diagnóstico de un infarto, ¿sí? Pero si sobre todo se cuenta con determinación de troponinas ultrasensibles, esto aumenta la precisión diagnóstica de infarto, sobre todo en el cuadro inicial, ¿no? Hay otros biomarcadores con cierta sensibilidad y especificidad como la CPK o CKMB o la copeptina, ¿no? Que bueno, en general la copepina, pues yo no la he visto que la usen, realmente no se cuenta con ese reactivo a nivel institución. Y pues si no se cuenta con troponina, pues de lo que hay, la CPK y la CKMB, ¿no? Sobre todo la fracción MB de la CPK. Y bueno, aquí vemos las implicaciones clínicas de la determinación de troponinas, ¿no? Comparadas con las convencionales, las troponinas de alta sensibilidad tienen mayor valor predictivo negativo de infarto, es decir, negativas me descartan infarto. Reducen el intervalo ciego de la troponina y permiten detectar más rápidamente el infarto. Resultan en un aumento absoluto de un 4% y un aumento relativo de un 20% en la detección de infarto de tipo 1 y una reducción correspondiente del diagnóstico de angina inestable. Es decir, gracias a las troponinas de alta sensibilidad se, se diagnostican más infartos sin desnivel y menos anginas inestables, porque pues con las troponinas convencionales podrían catalogarse erróneamente ciertos infartos como anginas inestables por determinación de biomarcadores inicialmente normales, ¿no? También se asocian las troponinas de alta sensibilidad a un aumento al doble en la detección de infarto de tipo 2, ¿sí? Y bueno, otras características que ahorita no me voy a detener más al respecto, generalmente deben interpretarse como marcadores cuantitativos de daño de cardiomiocitos, es decir, a mayor valor, mayor posibilidad de infarto, ¿no? Y la subida o la caída de las concentraciones de troponina cardíaca diferencian el daño miocardiocitario agudo como el infarto del crónico, ya que cuando más pronunciado es el cambio, mayor es la posibilidad de un infarto comparado con otras entidades crónicas que también elevan la troponina, pero que no tienen una variabilidad tan significativa. Ok. Mónica, ¿me escuchas? Sí, doctor. Mencióname 5 causas cardíacas de elevación de troponinas que no sean infarto. Otras 5 causas cardíacas. O las que tú te acuerdes, que tú sepas. Una hipertrofia ventricular, Ok, en general eh, cualquier cardiopatía estructural, ¿ok? ¿Qué más? un edema pulmonar. Ujú. ¿Qué más? También puede ser por sepsis y shock. Que esa sería una causa no cardíaca, ¿no? Ajá. Ok, causas cardíacas. Una taquicardia supraventricular, Taquicardias, taquiarritmias en general. ¿Qué más? una pericarditis o miocarditis, Ujú. cirugías cardíacas, Ok, vasoespasmos coronarios o trasplantes cardíacos. ok, ok. Esto ya se va a desconectar. En un momento hago más preguntas. Se desconecta esto y nos reconectamos a la misma plática, por favor.
Ok, ya se ve de nuevo. Ok. Entonces, Alberto, ¿me escuchas? Sí, doctor. 5 causas no cardíacas de elevación de troponinas. La insuficiencia renal podría entrar. Ujú, ¿qué más? Bueno, creo que ya lo mencionó mi compañera, lo que eran las taquicardias, la insuficiencia cardíaca aguda, Ujú. una mio o una pericarditis, Esas el, son trom- cardíacas, ok. el trombolismo pulmonar agudo, el Ujú, síndrome de Takotsubo, ok. una sepsis, y aquí no sé si entre, pero sería un ejercicio extenuante o una contusión cardíaca. No Ajá. sé si esas dos entran. Sí, pues como causas no cardíacas, pues también entran, habían dicho, ¿no? Habían mencionado por ahí la sepsis, el choque séptico, las enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, la sarcoidosis, si inclusive toxicidad farmacológica, por ejemplo, doxorubinina, o entidades como el hipo o hipertiroidismo, aunque sea en grado escaso, pueden modificar las troponinas, una rabdomiólisis, enfermedad renal o insuficiencia renal que dijeron, ¿no? Entonces, son muchas situaciones que pueden elevar este, una urgencia hipertensiva, por ejemplo, también la podría elevar, a lo mejor en grado discreto, obviamente, sin seguir un patrón de curva enzimática compatible con infarto, obviamente, ¿no? La hipertensión pulmonar también la puede elevar, ¿no? La insuficiencia cardíaca, ¿no? Cualquier procedimiento cardíaco, ablación, marcapasos, cirugía de revascularización, hasta una cardioversión eléctrica también puede elevar troponinas. Entonces, aquí viene, ¿no? Todo eso viene también en la guía del 2020 de síndrome coronario sin elevación del ST. Entonces, pues nada más tener, inclusive hasta un evento neurológico, no es decir, un evento vascular cerebral isquémico o hemorrágico, también puede elevar troponina y no es una entidad cardíaca. Entonces, generalmente están marcadas con letra negrita como que las entidades más frecuentes o las que hay que tomar como principal diagnóstico diferencial, pero siempre en el contexto clínico compatible, ¿no? Obviamente, para sospechar alguna otra entidad debe tener otras características clínicas y paraclínicas, ¿no? De laboratorio de apoyo. Pero en general todas estas entidades pueden elevar troponinas para que no tomen en un servicio de urgencias a la ligera una elevación discreta de troponinas que no cumpla criterios o una elevación discreta de MB, porque a veces la verdad es que no siempre van a tener troponinas, pero a veces cualquier elevación de MB piden interconsulta cardio y esto no es así. Deben tener un cuadro clínico compatible. Ujú. Esta ilustración, que viene de hecho en la guía de la cuarta definición de infarto, nos muestra la cinética temprana de las troponinas cardíacas en pacientes con daño miocárdico agudo, que incluye el infarto agudo de miocardio, ¿sí? En general, esta cinética de liberación del biomarcador va a depender del flujo sanguíneo y la rapidez con la que se hayan obtenido las muestras, ¿no? Por lo tanto, puede ser un poco problemático considerar diagnósticos los cambios pequeños en las troponinas, además de que sabemos que existen muchas comorbilidades, la enfermedad renal, la enfermedad neurológica, que pueden aumentar los valores de troponina cardíaca, específicamente los de alta sensibilidad, ¿no? Por lo que puede haber elevaciones basales incluso en pacientes con infarto de miocardio que se presentan precozmente tras el inicio de los síntomas, ¿no? Entonces, dependiendo si la muestra es muy temprana o muestra es temprana, los valores pueden ser muy bajos, ¿no? Ser difícil detectar los cambios o ir aumentando ya en una muestra relativamente temprana los cambios que aumentan hasta que ya están arriba del límite superior de referencia del percentil 99 y el cambio ya es detectable. Cuando la muestra es tardía, por eso le digo, es muy importante de la determinación de troponinas y dependiendo del cuadro clínico inicial, para saber en qué momento de la curva enzimática nos encontramos. Si la muestra es tardía, los valores de troponina pues ya están arriba del percentil 99, ¿no? Y durante un corto tiempo el cambio puede no ser apreciable. Y ya en una muestra muy tardía, pues los valores de troponina ya van con cambios en declive, ¿no? Que esa curva, la línea morada que tiene su pico máximo, es una curva característica de un infarto agudo de miocardio. En cambio, si las troponinas se mantienen con una concentración a nivel de las líneas punteadas, es decir, con una elevación ya preexistente pero estable, es posible que el paciente ya tenga un daño miocárdico crónico y tenga alguna entidad ajena a un infarto que también eleve las troponinas, ¿no?
Este esquema venía en la guía anterior. Ahorita les voy a poner otro nuevo. En general, como decía la guía, que de acuerdo a la presentación clínica podemos catalogar un dolor precordial como probabilidad baja o probabilidad alta de un infarto, es decir, desde un dolor localizado punzante, que podría sugerir más algo costocondral o algo muscular, hasta el dolor que ya va teniendo patrón de irradiación típico a nivel de la espalda, a nivel del brazo, a nivel del cuello o mandíbula, o hasta el escenario más extremo, que un paciente que les llega en paro, que requiere reanimación cardiopulmonar y que refirió angina, es muy probable que este paciente, o sea, la probabilidad es mucho más alta de que ese paciente sí esté cursando con un síndrome coronario agudo, ¿no? Por eso siempre hay que tomar la presentación clínica, desde el paciente que llega con un dolor localizado punzante hasta el paciente que llega en paro. Y de acuerdo a eso va a ir incrementando su sospecha, su probabilidad. Ahora, electrocardiográficamente tenemos los escenarios de un infarto, de un electrocardiograma normal, un electrocardiograma con depresión del segmento ST o un electrocardiograma con elevación del segmento ST, ¿no? Obviamente, de acuerdo a eso van a estratificar a su síndrome coronario primero electrocardiográficamente y después ya lo confirman por los biomarcadores que pueden ir desde negativos, levemente positivos o marcadamente positivos, ¿no? Y ya con la integración de estos tres elementos clínicos, electrocardiográfico y bioquímico, van a poder integrar un diagnóstico de un dolor precordial no cardíaco, una angina inestable, un dolor torácico secundario a otra cardiopatía o a otra entidad, un infarto sin elevación del ST o un infarto con elevación del segmento ST. Y este es el otro esquema que ya se encuentra el algoritmo diagnóstico y triage de los síndromes coronarios agudos en la nueva guía. La evaluación inicial pues se basa en características de baja o alta probabilidad observadas en el entorno clínico, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Los síntomas o el síntoma hasta desde el dolor localizado hasta el estado de choque o de necesidad de RCT, el electro que va del electro normal a una depresión leve del segmento ST, una depresión más marcada del ST o su elevación. La concentración de troponina, que es importante determinarla a las 0 horas, es decir, se considera a las 0 horas como la primera muestra, como el momento en que toman la primera muestra. Y a partir de ahí, ya la van a considerar los cambios a la primera, segunda y tercera hora, idealmente si contaran con la de alta sensibilidad, ¿no? Y si no, pues habitualmente la troponina convencional puede salir normal en la primera muestra y a las 3-4 horas habrá que repetir una segunda. ¿Sí? De acuerdo al patrón de elevación enzimática. ¿Sí? Obviamente, de acuerdo a la integración de estos elementos clínicos, eléctricos y bioquímicos, van a decidir en el triage, descartar un infarto, observar o ya considerar el infarto, de acuerdo a las características que ya se mencionaron. ¿Sí? Obviamente, como habíamos dicho, causas no cardíacas se refieren a enfermedades torácicas como la neumonía, ¿no? O el neumotórax, u otras causas cardíacas que incluyen la miocarditis, el síndrome de Takotsubo o la insuficiencia cardíaca congestiva, entre otras. ¿Sí? Obviamente, se tiene que interpretar adecuadamente la concentración de troponinas y sus cambios, ¿no? Como un marcador cuantitativo. Obviamente, cuanto más alta es la concentración a las 0 horas o mayor es el cambio absoluto en las siguientes muestras, va a ser más alta la posibilidad de un infarto. Obviamente, si se cuenta con un estudio de imagen como un ecocardiograma en un servicio de urgencias interpretado por personal calificado, pues está recomendado para pacientes, sobre todo en paro cardíaco o con inestabilidad hemodinámica de un origen a determinar que probablemente sea origen cardiovascular, ¿no? Inclusive, de acuerdo, hay otras sospechas, ¿no? Siempre es importante su diagnóstico diferencial. Puede que el dolor torácico sea causado por otras causas como una disección aórtica o una embolia pulmonar, en el cual les estaría recomendado hacer el dímero D o la angiotomografía de acuerdo a sus algoritmos respectivos de esas patologías, ¿no? No sé si quedó claro ese algoritmo, cómo lo deben abordar al paciente con sospecha de un síndrome coronario agudo, que les va a llegar a urgencias con dolor y ustedes tienen que tomar las siguientes decisiones. ¿Sí quedó claro el algoritmo? ¿O algo que quieran comentar al respecto, alguna duda? Todo bien, No, doctor. doctor, todo claro. Ok.
Aquí tenemos otro algoritmo de la guía previa, que lo voy a completar con el algoritmo nuevo. Había un algoritmo de 0 a 1 hora. Bueno, hay primero uno que era de las 3 y de las 6 horas, ¿no? Para descartar, observar o confirmar un síndrome coronario agudo, ¿no? En general, establecía que si el valor de troponina, en el contexto de un dolor torácico agudo, si el paciente al momento de determinar troponina de alta sensibilidad estaba por debajo del límite superior de referencia, el dolor ya tiene más de 6 horas y la troponina está debajo del nivel superior de referencia, ese paciente obviamente tiene que evaluar si el paciente después ya está sin dolor, al clasificar su escala de Grace es menor de 140, ya se excluyó diagnóstico diferencial, se puede dar de alta y considerar una prueba de estrés, pero de forma ambulatoria para determinar si el paciente puede ser o no candidato a un cateterismo. ¿Sí? ¿Qué pruebas de estrés le pueden hacer? Pues una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma de estrés con dobutamina o con dipiridamol, o un estudio de SPECT cardíaco, medicina nuclear, o si pueden resonancia magnética de estrés, lo que tengan disponible, ¿no? Obviamente por accesibilidad, lo primero es la prueba de esfuerzo o estudios de imagen como un ecoestrés dobutamina o una medicina nuclear, ¿no? Si el dolor tiene menos de 6 horas, tienen que repetir la troponina a las 3 horas, pero si la troponina no tuvo cambios y el paciente sigue sin características que sospechen que sea isquémico, pues se tiene que igual alta o considerar prueba de estrés. Ahora, si la troponina desde el principio está arriba del límite superior de referencia, ahora sí que nos podemos seguir la línea punteada si desde el principio es muy anormal la troponina y la presentación clínica es compatible, se debe considerar desde un principio tratamiento invasivo. Si está elevada la troponina arriba del límite superior de referencia, pero no es una elevación tan marcada, hay que repetir la troponina a las 3 horas. Si hay un cambio importante en el valor de troponina, una elevación marcada, el tratamiento debe ser invasivo, ¿no? Es decir, cateterismo. Si está elevado la troponina desde el principio, pero en los biomarcadores de seguimiento no hay cambios significativos, podrían sugerir un daño crónico y alguna otra entidad, por lo cual habrá que continuar con el diagnóstico diferencial. Y en la nueva guía, así lo dice, ¿no? El algoritmo de 0 y 1 hora. La probabilidad para descartar o confirmar el diagnóstico, ¿no? Obviamente, de acuerdo a la determinación de troponina, dice la 0 y 1 hora se refiere al tiempo transcurrido desde la obtención de la primera muestra de sangre, ¿no? Si la concentración de troponina es muy baja, se puede descartar inmediatamente el infarto. También se puede descartar ese diagnóstico si los valores basales son bajos y no aumentan en el seguimiento a las 3 horas, ¿no? Sí, obviamente si desde el principio están muy marcados, se confirma el diagnóstico y pues ahí es donde tienen que evaluar cuál va a ser el seguimiento, si lo dan de alta, si lo mantienen en observación en una cama de hospitalización en piso, o si el paciente inclusive amerita una terapia intensiva, una unidad de cuidados coronarios, que eso se reservará para los pacientes de alto riesgo, ¿no? Si los pacientes lo van a dar de alta, pueden tener como opcional una prueba de estrés o un estudio anatómico, una angiotomografía coronaria, o inclusive nada, ¿no? Si las características clínicas no son compatibles. Si está en piso y lo van a dejar en observación, igual pueden considerar el cateterismo de una forma electiva o una prueba de estrés o angiotomografía o inclusive ningún estudio, dependiendo del comportamiento clínico. Y el paciente que confirmas el diagnóstico de Zika y la vas a meter a una terapia, el paciente tiene que ir a angiografía, a un cateterismo cardíaco y además complementar con un estudio de imagen, es decir, un ecocardiograma. Tenemos técnicas de imagen no invasivas, ¿no? Que son parte complementaria del diagnóstico de un síndrome coronario agudo. El ecocardiograma, que es como la herramienta de imagen más accesible, nos va a ser de utilidad para documentar alteraciones regionales en la motilidad de la pared, como hipocinesia segmentaria o inclusive asinesia, que sugeriría ya un infarto previo ya establecido. Puede ser útil el medio de contraste o el uso de técnicas más sofisticadas como el strain. Permite detectar también otras afecciones del eco, como una disección de la raíz aórtica, o un derrame pericárdico, una estenosis aórtica, una miocardiopatía hipertrófica, ¿no?
El paciente sin cambios electrocardiográficos y troponinas negativas y sin dolor con varias horas, obviamente se puede egresar y considerar una prueba de estrés, preferiblemente con imagen, ¿no? Sabemos que el ecoestrés, ya sea dobutamina dipiridamol o el gamagrama cardíaco de estrés y reposo, la medicina nuclear, son superiores a las pruebas de esfuerzo por sensibilidad y especificidad. Y tenemos también la opción de un estudio anatómico, que es una angiotomografía coronaria que permite la visualización de las arterias coronarias, y un resultado normal de la angiotomografía nos excluye definitivamente la presencia de enfermedad arterial coronaria. Esto es válido para pacientes con probabilidad pretest baja intermedia, es decir, menor del 15%, ¿no? En general, la tomografía tiene un alto valor predictivo negativo, por lo cual si las coronarias están limpias y el score de calcio es de 0, prácticamente estamos descartando enfermedad arterial coronaria por un estudio anatómico. Vamos a dejarlo hasta acá. El diagnóstico diferencial y ya de lo que es el tratamiento médico del síndrome coronario sin desnivel vamos a hablar la siguiente clase. Yo creo que el martes terminamos infarto sin desnivel del ST, el miércoles terminamos infarto sin desnivel del ST, mañana. El viernes vamos a ver infarto con elevación y además vamos a ver algunos ejercicios de electrocardiograma. Entonces, de una vez les comento, la clase del viernes es obligatoria, porque va a ser la parte práctica de la calificación, ¿no? Los casos electrocardiográficos. Vamos a poner los más infartos que podamos para que ustedes se familiaricen con esta entidad que tienen que diagnosticar en urgencias. Y que lo van a ver también en sus temas de urgencias en quinto año, entonces es fundamental. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? No, doctor. No, doctor, ninguna. Ok. Entonces, mañana nos vemos a las 7 de la mañana, de favor. Hasta aquí lo Hasta luego, dejamos por doctor, hoy. que tenga buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.